Aquí estamos ya listos para iniciar esta pauta B. Me tomo la palabra, Mirna Schindler, hoy día, ya que estoy de cuerpo presente en este estudio. Un pequeño accidente conectivo, de conectividad. Muy bien. Un traspié ahí en la conexión, me jugó una mala pasada hoy día y tuve que correr o volar para la radio. Aquí estamos junto a Gerson del Río también. ¿Qué tal, Gerson? Hola, buen día. Hacía 3 meses que no los veía a ustedes. ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Sí, pues desde el 18 de marzo. 3 meses y medio. Casi. Increíble. Y Claudia Álamo, que está vía remota. ¿Cómo está, Claudia? Muy bien, qué emoción saber que están los tres en estudio. Claro, Hace ¿no? mucho que Esto es pasaba. increíble. Estamos igualitos, ¿eh? Ya con distancia social, me imagino. Distancia social, limpieza, desinfección y todo lo demás. No solamente nos escuchamos, nos vemos y también nos olemos. No, digo esto a propósito de este anuncio de la NASA, que me pareció súper curioso, de que dentro de los próximos días ya va a sacar al mercado un perfume. Un perfume con olor a espacio, o a la luna más bien, o de Spacer. Sí, pues fíjate que esto viene de cuando recopilaron en las misiones Apolo, material lunar, rocas básicamente y polvo. Uno de los experimentos fue qué olor tenían. Y se descubrió que era un fuerte aroma, perfume u olor a pólvora. O similar. Mira, me imaginaba yo por el tema de los meteoritos. Exactamente. Ya. Entonces, se supone que este perfume, que a mí me llamó la atención por eso, porque me encanta cuando se prenden los fósforos, por ejemplo, claro. Que ha suspendido ese olorcito, tiene ese olor, que se supone que es para los astronautas. Ahí está nuestro infaltable David Bowie, Tenía que estar. Nuestro compañero de viajes. Tiene ese olor, se supone que es para los astronautas para que se vayan acostumbrando. Oiga, pero ¿qué pasa si uno le dicen que está pasado azufre? Pasaba un... Claro. Rico perfume. Claro. No, para conquistar, curioso, no te sirve. Curioso. Como en las termas de Tolhuaca. Exacto. No, pues imagínate tú. ¿Será ese el olor a la luna? No, espérate, yo lo usaría, ponte tú, si te están, si alguien te está como acosando, comillas, el perfume para repeler. Para ahuyentar. Para repeler. Oye, pero si yo encontré bueno el... No, pero el olor a pólvora es característico. Tiene el componente sulfuroso, pero es distinto, claro. Sí. Es un olor a quemadito más agradable. Lo mismo que, a propósito de que a usted le gusta cocinar... Además, un olor atávico, quizás lo tenemos desde los tiempos inmemoriales. Mira, puede provocar cosas que uno ni se imagina. Puede flotar, por ejemplo. Oye, y a propósito de lo mismo, a ustedes que les gusta cocinar, se está poniendo de moda la sal negra. Sal negra. Que tiene, también estas son de las que vienen del Himalaya, como la rosada, pero tiene la característica, pero potente de además del color que es medio grisáceo, que tiene un fuerte gusto a huevo. ¿A huevo? Entonces, para las ensaladas le da un toque muy especial. Huevo duro. Exactamente. O sea, lo mismo que el aroma de la luna. Por componente de azufre, porque son de minas volcánicas. Ahí. Espérate, En este mismo lugar huele a azufre todavía. ¿Ves? El precursor de la sal negra. Muy raro. ¿Te acuerdas? Genial. No, de verdad, yo recomiendo que la prueben porque además tiene algunas propiedades, qué sé yo, Ya, tiene menos yo sodio. Yo la he probado y es muy rica y estoy esperando que termine la cuarentena y que abran los locales para ir a comprar alguna cosita. Pero dime una cosa, sinceramente, si tú quieres preparar un rico arroz y tú le pones la sal rosada de Himalaya, claro, potencia su sabor. Pero una sal que tiene sabor a huevo, ¿no te contamina? Pero para las ensaladas, por ejemplo. Para las ensaladas. Para las ensaladas, yo le echaba hasta la pizza, pero era porque me gustó mucho. Ojalá que se le pone huevo duro. Hacer un arroz con una sal del Himalaya te sale un poquito caro. Claro. Digo, ¿no? Porque, pucha, caro que sale Hay que echarle menos porque efectivamente sala más, ¿no? Sí, hay que echarle poquito. Sala más, pero claro que efectivamente uno se acostumbra porque esa sal es mucho más noble. Tiene menos sodio, claro. se supone. Bueno, esta sí, viene de otra zona. Y nada, queríamos partir un poco alivianando la pauta que está muy, muy pesada en cuanto a números, información. Ya llevamos, como dice Mauricio, 3 meses encerrado, liberado. Por eso está que... Y volvió a estar encerrado acá en el locutorio. Menos mal que el locutorio es amplio. Como yo les había hecho ¿te acuerdas el otro día, Claudia, que yo hablé de que hablamos de noticias
positivas. Entonces yo les contaba que viendo el vaso medio lleno, las lluvias nos habían traído buenas noticias, algunos embalses ya, o embalses naturales o no naturales, bueno, estaban con un mejor índice, ¿no es cierto? Pero resulta que ahora viene en el mismo Mercurio, viene un informe de la Dirección Meteorológica de Chile que dice que pese al agua caída en junio, el resto del invierno tendría lluvias bajo lo normal en la zona centro-sur del país, por lo tanto no se acaba la sequía con esto. O sea, escucharon tu planteamiento, ¿te acuerdas que tú misma tenías ahí tus dudas, Claudia? Sí. No, pero más que personales era porque lo había leído. En el fondo estábamos todos muy contentos de esta lluvia como agüita bendita, pero que no resolvió. Bueno, pero evidentemente no lo iba a resolver si nosotros se nos olvida. Nosotros estamos dentro de los 20 países de crisis hídrica en el mundo, con África. O sea, la situación de Chile no es que tenemos una sequía temporal. Nosotros tenemos un problema crónico. Si esto fuera una enfermedad, esta es una enfermedad crónica. Entonces, esta agüita nos viene bien, pero no nos quita la enfermedad de fondo. Sí, pero veamos el embalse medio lleno, po. Pero además de que la sequía es temporal, pero tuvimos temporal, así que también... Claro, pero yo lo miro lleno, no lo miro vacío. Sí, pero te puedo hacer un agregado ahí, que lo hablábamos incluso hoy día con el economista Alejandro Alarcón, que uno se pregunta, qué lástima que cae esta lluvia generosa que va a venir ahora el sábado de nuevo, pero resulta que no tenemos mucha capacidad de almacenamiento, pues. O sea, mucha de esta agua se perdió. ¿Te fijas o no? O sea, en el sentido de que podrías haber aprovechado parte importante de esta agua y se perdió porque no hay esa capacidad, porque nos falta infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, acá lo que dicen los meteorólogos, este tema le encanta a Mauricio, pero ellos dicen que se anticipa otro tipo de condición, de la Niña. Que vendría la más niña. Seco y con temperatura más baja. Entonces, bueno, hay toda una explicación ahí meteorológica, que etcétera, etcétera. Bueno, raya para la suma, no es el fin de la sequía. Pena, lástima, pero porque... este fin de pero vamos a ver, porque los climatólogos también se equivocan que estudian estos fenómenos en el largo plazo, en el muy largo plazo, en los siglos incluso, tal vez puedan ilustrarnos ahí más sobre lo que pase. Porque estos pronósticos meteorológicos también se cayeron de alguna manera cuando se anticipaba un año súper seco y hasta aquí no está siendo súper seco. Sí. Cambió y esto fue sorpresivo. De hecho, tenemos ya lluvia en el sur y el fin de semana, todo el sábado lloviendo acá en Santiago. Ahora, lo importante, Gerson, es la lluvia del norte, porque la sequía es hasta la zona central. Claro. Y créeme que en el norte, en toda esa zona del Valle del Limarí, Montepatria, esa zona de Montepatria estaba súper afectada. Están felices. Sí, los cabreros, por ejemplo, que son estas tribus maravillosas del norte que suben con sus cabras al cerro. El mejor queso del planeta es el queso cabra. ¿Cierto? Y están muy contentos porque finalmente era emocionante escuchar las grabaciones que compartieron ellos mismos, crianceros, agricultores locales de la zona que tú citas ahí del Valle del Limarí, o la zona de Combarbalá, o aquí en Petorca, cuando el estero creció y apareció un agua que no habían visto en años. Y en el Maule. Lloraban de emoción. Hasta en el Maule había un registro de un lugareño ahí que estaba emocionado casi hasta las lágrimas. Pensé que no iba a volver a ver este momento antes de morirme. Pero dicen que, perdona Claudia, sí, es verdad que del norte no, pero por ejemplo de Valparaíso dicen que va a tener una situación incluso mejor que la región metropolitana, en términos de que no es tan categórico el pronóstico sobre menos agua, o sea, no va a tener superávit, pero va a tener buena lluvia, igual. Entonces igual, por eso como dice... Ahora, en relación a la infraestructura y capacidad de almacenamiento, claro, lo que decía Alejandro Alarcón tiene razón, en el fondo que si bien hay muchos más embalses que hace 20 años o 30, tenemos también una capacidad de almacenamiento natural, que es la cordillera, omnipresente en casi todo nuestro territorio. Y las nieves, que son muy importantes para el abastecimiento del agua, por supuesto que sí. En fin, pero yo creo que, quiero pensar que de todas maneras esta lluvia nos ayuda, o sea, obvio que nos ayuda, pero claro que nos ayuda, pues. Bueno, y para esos almacenamientos aquí van a tener que, yo lo que estoy echando de menos, lo comentaba Mirna más temprano, por la falta que encuentro que hay en propuestas reactivadoras, en propuestas de crecimiento. Aquí ya estamos en la crisis, estamos enfrascados en la discusión de la crisis, cómo enfrentarla, la emergencia, pero va a venir un periodo muy duro de reconstrucción de todo lo perdido en materia económica, de actividades que van a cerrar, muchas no van a poder reabrir nunca más, la economía del mundo está cambiando, va a tener que ser todo distinto, pero echo de menos y me imagino que tendrán que empezar a cundir
propuestas de reactivación económica, de crecimiento del país, de modelos tributarios para el futuro y también de obras de infraestructura. O sea, no quiero caricaturizarlo con la propuesta de Alberto Mayol del tren patagónico, pero cosas de ese tipo van a tener que empezar a proponerse para generar empleo, para mejorar las condiciones de infra del país, y ahí va a estar en los proyectos de agua potable, de vivienda. ¿Cuándo vamos a empezar a ver eso? Tiene que empezar a verse luego. Claro. Propuestas no solamente cortoplacistas, sino que ver cómo viene la mano de vuelta para el largo plazo y mediano. Bueno, solamente ¿Vieron en Mercurio? Sí, perdona, a propósito de lo que dice Mauricio Hoffman, vieron justamente en el Mercurio, en el Cuerpo de Economía, varios dirigentes gremiales que están pidiendo justamente que el gobierno empiece a tener medidas de reactivación sobre el escritorio, que estén listas para cuando se inicie la apertura de la economía. Es decir, ya hay una mirada de que tenemos que transitar un momento muy complejo, pero que cuando salgamos del túnel, ojalá tengamos todo arriba del escritorio para empezar a reactivar. Lo dijo el mismo ministro de Hacienda. Sí, pues. Dijo, esta cuestión tiene que ser automática. Se acaba la cuestión y ¡pum! Sin estar pensándolo, deberían estar ya todas las propuestas activadas. Claro. Oye, solamente para cerrar el círculo, para cambiar de tema. Que lo quería cuadrar. ¿Ah? Yo pensé que querías cuadrar puede ser como tú quieras verlo. A falta de agua, buenos son los perfumes. Exacto. Oiga, usted está como... Ya no voy a decir nada mejor porque... Perfume lunar. Está muy enganchado con el olor, Gerson. Los aromas, los sabores. Con los aromas, el aroma de la luna, la sal. Mientras tenga ¿Está olfato... perdiendo el olfato, Gerson? Mientras tenga olfato, ¿Sí? estamos todos tranquilos Espero acá. que no. Que no nos está contagiando. Increíble la obsesión. Creo que no. Porque el coronavirus cambió nuestras vidas. En ADN cambiamos la pauta B para entender esta nueva realidad. 91.7 ADN. Hablamos con la verdad. Ya, pues siga usted, pues sí, Mauricio, yo a usted le doy aquí la palabra para que se explaye. Bueno, yo quiero... ya, ¿no te quieres la palabra o no? No, es que hay tanto de qué conversar. Sí, lo que pasa es que yo le decía a Mauricio que como estuvo él en el otro lado, ¿verdad? Le dije, ya, tómate el poder aquí, tú dirige todo. Pero me lo tomo de nuevo, ¿no? Tómeselo de nuevo Ya. nomás. Pues. No, es que Claudia, yo te quería dar la palabra a ti porque me parece importante el tema de espacio público. Oye, me parece importante lo Nosotros que... con Gerson nos vamos a comerciar. Exacto, ya. Chiquillo, usted... Exacto. Fíjate femenino, chicos. Exacto. No, a ver, lo que ayer indicaba el informe de espacio público que pone el acento respecto de toda esta confusión en materia de contabilización de personas muertas por COVID-19, directas o indirectas, y habla él de, este informe, habla de que de alguna manera el gobierno está utilizando esto con fines políticos. A ver si nos ayudas tú también, que te leíste el informe también y que puedes entregarnos ahí Sí. una visión. A ver, este informe de espacio público, recordemos que ha tenido un rol bien importante, para que usted lo sepa, en toda la conversación sobre cifras y metodologías desde que comenzó la pandemia. Y de hecho, espacio público yo creo que ha sido bien determinante en ir cotejando los datos de fallecimiento y de contagios durante un tiempo largo, y habló en algún minuto de hibernar. Todas esas palabras que usamos hace unas semanas atrás venían de este grupo de estudios y de profesionales que han hecho como una labor bien interesante. ¿De qué hablan? En el último informe que entrega, a mí me llegó ayer en la noche, bueno, hablan, fundamentalmente ellos dicen, ¿saben qué? Aquí tenemos un problema con la comunicación. Tenemos un problema con la comunicación que el gobierno está entregando, y no solo porque es poco clara. Ellos dicen que se hace un enorme lío en la cabeza, que cada fin de semana tenemos la información que entrega el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, ¿no es cierto?, que lo entrega el Ministerio de Salud como con el plano de la semana, pero que además el gobierno va entregando la información del registro civil, es decir, aquellos casos que comprobadamente fallecieron por COVID. Y también te van entregando todos los días los casos de las personas que probablemente podrían haber muerto por COVID. Entonces dicen, toda esta confusión de datos, toda esta línea, ellos sienten y dicen, ¿sabes qué? Está siendo utilizada, desde el punto de vista de la salud es confusa, pero políticamente también es confusa, porque lo que ellos plantean es que si será que aquí el gobierno políticamente quiere marcar el tablero a su favor. ¿Ya? Entonces dice que los indicadores muestran que Chile se encuentra entre los 10 países que peor lo han hecho en todo el mundo, con cifras similares a las que tuvo Suecia y Francia, y peores que las de Estados Unidos. Mira lo que dice Espacio Público, dice que en América Latina Chile es el país con más fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes. Estamos hablando de un continente donde está
Brasil con 60.000. Exactamente. Y lo otro que recalcan mucho los autores, ellos dicen que la tasa de letalidad, la tasa de fallecimientos de casos no sirve para comparar estrategias adoptadas por gobiernos diversos para contener este COVID. Ellos dicen que aquí la manera es por millón de habitantes. Entonces, hay una mirada a su último informe que es interesante, como crítica la comunicación que se entrega, la confusión, cómo se podría estar haciendo acá un uso político, pero además ratifica algo que ya hemos visto, y es como la diferencia enorme, la grieta de la desigualdad entre los sectores pobres y los sectores más acomodados para enfrentar esta pandemia. Un poco eso trae el informe. Claro, ahí estabas tú, Claudia, en las conclusiones. Está prácticamente una acusación de uso político de las cifras, bien fuerte. Recordemos que Espacio Público, que es este centro de estudios independiente, pero además muy diverso, fue el que empujó al ministro de Salud anterior, Jaime Mañalich, a liberar las cifras del DEIS. Nadie entendía por qué se había cambiado el criterio a un criterio totalmente administrativo del registro civil, súper atrasado además, que perdía el pulso de lo diario, cuando se estaban entregando cifras más o menos que correspondían a lo que estaba pasando en 24 horas, cada 24 horas, así como el número de infectados. Fueron ellos los que empujaron en definitiva a que el ministro reconociera que estaban estas cifras y que sí se entregaban a la OMS, pero que no se liberaran. Entonces vamos viendo por qué podría haber algún uso o de qué manera podría cambiar un poco el panorama de acuerdo a lo que se comunica. Fíjate, el fin de semana se liberaron, como tú dices, las últimas cifras del DEIS. 8.935 fallecidos. 8.935 fallecidos. Se dividen esto en los que están evidentemente con PCR confirmado. Se agregan 1.000 más de lo que estaba informando el gobierno con esos mismos criterios, pero con antecedentes mucho más directos de ese organismo, y los cuadros clínicamente compatibles con COVID. O sea, lo que se está recomendando internacionalmente, lo que se informa también, insisto, a la OMS. Es decir, hoy día tenemos más de 9.200 fallecidos. Esa es la cifra oficial del DEIS, del Ministerio de Salud, que lo entrega una vez a la semana, y ahí queda. No está en el recuento oficial. Entonces, no es lo mismo en números netos, concretos, decir, tenemos 5.000 fallecidos de fracción, que decir 9.000 fallecidos de fracción, para empezar. Y lo segundo tiene que ver que a raíz de la relación entre el número de fallecidos informados y el número de contagiados es lo que te da la tasa de letalidad. Si tú cuentas la tasa de letalidad o la calculas en relación a la cifra de 5.000, tienes 2% de letalidad. Si la calculas en relación a los 9.000, tienes más de 3% de letalidad. Y entonces ahí te acercas a las notas malas internacionalmente, pero reconocidas, pero es lo que no se está haciendo. Entonces eso es más o menos lo que podría explicar de qué manera se están presentando las cifras hoy día. Rusia tiene al día de hoy 9.600, estoy viendo Worldometers, 9.683 casos de personas muertas, corresponde a 66 personas por millón de habitantes, un país que tiene 146 millones, más de 146 millones de habitantes. Chile tiene 19 millones de habitantes y tiene una tasa de, un número de muertos por millón de habitantes de 301, superando, como decías tú, Claudia, a Brasil, que tiene al día de hoy 60.713 muertes. Entonces, cuando uno analiza estas cifras, yo no sé de qué forma podemos verlo de manera positiva. O sea, por favor, yo pienso simplemente en los casos de muertes en nuestro país que han tenido que ver con hechos históricos. Llámese causas naturales, desastres naturales como el terremoto del 2010 y tsunami, ¿no? ¿Cuántas personas murieron? Más de 500 personas. Los muertos en dictadura, que suman en total entre desaparecidos y ejecutados, estamos hablando de 3.000 personas. Entonces, cuando tenemos un país que tiene 9.000 personas, 9.200 personas muertas atribuidas al COVID, eso no nos tiene que hacer pensar, qué bien estamos, porque tenemos una baja letalidad. Yo, sinceramente, realmente lo veo de forma muy preocupante, porque es como tratar de buscarle algún lado que me permita a mí decir, hemos sido exitosos. Y aquí no hemos sido exitosos con el control de la pandemia. Lo que sí hemos tenido, efectivamente, es una infraestructura clínica hospitalaria que hasta el minuto efectivamente ha logrado resolver un problema que es la pandemia del hospital hacia adentro, pero la batalla, sabemos todos ya a esta altura, se gana del hospital hacia afuera, y ahí todavía estamos al debe en trazabilidad y también en número de exámenes, porque por mucho que estemos haciendo todavía es insuficiente. Para tener un mapeo real tenemos que aumentar el testeo y tenemos que aumentar la trazabilidad.
Yo quiero creer que estos 10.000 exámenes de las últimas 24 horas tienen que ver con una menor demanda porque hay menos síntomas y menos presión por ir a hacerse los exámenes. Entiendo que algo de eso está en la explicación, ¿o no? Eso como una Ojalá. Ojalá, por eso quiero creer. Hay gente que dice que por las lluvias la gente va menos, Además, por esto que lo... puede estar ese factor, claro que el mismo subsecretario Zúñiga el otro día lo dijo. Frío. Ahora, hay otro tema, en todo caso, menos mal que todas estas cuentas que efectivamente yo creo, estoy de acuerdo con Espacio Público en cuanto a que confunde tener dos cuentas paralelas y además a destiempo, porque una tiene un desfase de una semana, la otra es diaria, eso puro enreda. Tú decías que el conteo oficial, Gerson va dando cuenta de otros números. Lo que pasa es que el otro también es oficial, entonces son dos cuentas oficiales. Pero una está más escondida que la otra, eso es. Claro, o tiene una visibilidad que es más para expertos porque aparece una vez a la semana, además el sábado, una de las dos veces a la semana, el otro el martes, ¿no? Y por lo tanto queda un poquito fuera de la vista de la información pública. No o sea, está en la página cuando uno lo busca y aparece el número de fallecidos, aparece grande el número de fallecidos de acuerdo al registro civil y no está la otra. Se confunde, entonces de acuerdo, ahí hay una confusión. Ahora, hecha esa diferenciación ahí y cómo podría mejorar la información que se entrega, esa cuenta, que yo sepa, ni un país la está haciendo. O sea, todas estas cuentas, claro, efectivamente empeora nuestra tasa de letalidad, pero todas las tasas de letalidad de los países se supone que tendrían que empeorar si contaran de verdad. Pero si yo estoy como aquí se está comparando en contando. Worldometers, estoy comparando peras con peras. O sea, todos los países que reportan acá están reportando, hasta donde yo entiendo, con PCR positivo. Claro. Y por lo tanto, cuando yo me comparo con Brasil Sí, o con Rusia, claro, pero estoy comparando... es que esa es la tasa que empeoraría si metemos a la cuenta del pero DEIS. por claro. supuesto, pero es que Pero ya que es mala, entonces, pues. Lógico. Es que ¿no? ya es mala. De acuerdo, pero es que igual, Ahora, el tema- en perdón. letalidad está, Claro. está con alguna ventaja sobre la mayor parte de los países. Me imagino si son todas esas administraciones Claro. son gubernamentales, que todos los gobiernos Ahora, buscan la lupa que más les convenga. pues, Claro, obvio. pues, en Pero Estados retomo- Unidos se cuestiona absoluta. En España están apareciendo Cifra. ahora que tienen 140.000 casos más y 30 y tantos mil muertos más de los que habían contado. También. O sea, son Pero otras mira, tú, escalas. Mauricio, tú planteabas el martes, algo en lo que yo coincido totalmente contigo, que al final tanta cifra, tanta palabra, trazabilidad, curva, para esta ciudadanía que está afectada por muchas crisis, por el miedo, por la pandemia, por la incertidumbre, por la crisis económica, por los niños saltándole en la cabeza, lo que probablemente el tema de fondo, y lo toca el informe Espacio Público, es como tú recuperas la confianza de la ciudadanía. Claro. Claro. Como tú generas confianza no solo en tus cifras, sino en las políticas públicas que tú estás determinando para enfrentar la pandemia. Porque a veces los periodistas nos vamos quedando en el lenguaje técnico y yo no sé si eso tiene una traducción sencilla para la ciudadanía. No, claramente. Lo que sí es relevante es que tú confíes que tu gobierno, que el Estado, que la República te está entregando la información certera. Y este es un país que tiene problemas de confianza, pero largos, no es reciente. Entonces, Sí. yo creo que hay que trabajar conscientemente, que no se puede seguir resquebrajando esa confianza. Por eso es complejo que el gobierno sea difuso y confuso con las cifras. Yo creo Sí. que ahí está el punto, ¿no? Puede No haber sé. una dinámica ahí de ir ordenando eso en lo posible, porque incluso en algún minuto trascendió que el ministro París no quería siquiera entregar estos informes diarios, que es como estar todo el día con un festival de números nomás. Vamos a ver. Sí, además que otra cosa, si se suman las cifras del DEIS, eso debería un poco preocupar más a la población para empezar. Claro, si se está asustarnos. permanentemente. Oye, ¿saben qué? Estamos muriendo por miles en 4 meses, ya dan 4 meses, no mañana se cumplen 4 meses calendario. Pero ya estamos los 120 días, 121 hoy día entiendo. Es distinto, uno, para el impacto que pueda provocar en la población en términos de información, comunicación, y lo otro para adoptar políticas. Las políticas se están adoptando en base a que